con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Buen día, es un gusto para mí pues comunicarme con ustedes a través de este medio. Vamos a pedirle a Dios con todo mi corazón que este día Dios se acerque a usted para sanar ese dolor que tiene. Yo le ruego a Dios porque para mí, mis hermanos, el dolor es tan tremendo que a veces la gente no entiende qué es tener un dolor. Y un dolor en el alma es cuando usted no sabe ni siquiera identificar dónde le duele, porque le duelen tantas cosas en el cuerpo. Yo le ruego hoy a Dios con toda mi alma, amado Jesús, por favor, ten compasión y misericordia de la gente, Padre, que está pasando por momentos difíciles. Yo te ruego, mi amado Yeshua, por favor, que visites a Giancarlo, Padre, que visites a Jenny, que visites, Señor, a toda persona que esté pasando por algún dolor, Señor. Yo sé, Padre, que es tener un dolor, Señor, como madre, como mujer, Señor. Sé, Señor amado, que he hablado con tanta persona que tiene dolor en el alma. ¿Qué es esa desesperación, ese dolor tan fuerte que no saben ellos ni siquiera controlar el equilibrio que tienen, Padre? Señor Dios Todopoderoso, por favor te pido que nos ayudes, Padre, a entender ese dolor del alma, del cuerpo. Señor amado, por favor, y que tú te acerques a ellos, porque eres el único que te puedes acercar, Padre, para anular un decreto, para anular algo que está pasando en una vida y hacer un decreto nuevo y cambiarlo todo, Padre. Por favor, te lo ruego, Padre, porque tu palabra dice que es la palabra la que transforma el alma, y es el amor el que quita todo dolor, Señor, por favor. No hay nada más grande que el amor para quitar todo dolor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén. Dicen mis hermanos que, por ejemplo, a veces nosotros no entendemos el origen de tanto dolor, y yo pues le voy a decir lo que sé de acuerdo pues a la palabra de Dios y también lo que sé a nivel de terapias. Nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos algún daño y nos vamos enojadas de este plano espiritual que es la tierra, entonces tenemos muchos obstáculos en la vida. El problema es que si no corregimos algunos actos que nosotros provocamos aquí, en este plano natural y físico, nos vamos y nosotros pensamos que dice, ya descansó en paz, gloria a Dios, pero no es así. Porque el ser humano, el alma se va, mis hermanas, con esa carga de lo que hizo y no pudo resolver nada. Quizá por ignorancia, quizá porque nunca leyó la palabra de Dios, no escuchó nunca algún mensaje de la palabra. Pero la verdad es que eso se queda como una marca genética en los hijos, fíjense. Y ellos empiezan a padecer lo mismo, por eso es que vemos enfermedades que se repiten. Por ejemplo, yo acabo de ir donde un doctor a hacerme un chequeo para que me ordene un chequeo general, ¿verdad? Y viene y me dicen a mí, en su familia ¿quién murió de cáncer? ¿Quién murió? Empezó a decirme un montón de enfermedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos mismos han visto que la gente pues repite problemas que hubo en la familia. Y entonces yo lo que le dije, porque es la verdad, yo no viví con mi familia, ni entonces no sé ni de qué murieron, ni qué padecieron. Pero también lo hice para no despertar esta energía pues tan dolorosa, tan oscura de la enfermedad. Y la enfermedad, mis hermanos, realmente empieza cuando la gente se pone muy amargada, cuando la gente se llena de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, de envidia, pero especialmente de odio, de rencor, de resentimiento. Entonces ahí es donde empieza la enfermedad. Y tenemos que limpiar todo eso, que limpiarlo. Porque a veces queremos que se nos quite algo, pero no se puede si no hemos hecho una limpieza profunda de esas emociones. Porque estamos ahí, que tengo colitis, gastritis, otitis, todo eso, amigdalitis, todo eso, itis, viene como una inflamación de ira, fíjese, porque son cosas calientes, donde la gente siente caliente esa parte, y esa es la ira que tenemos así como que fuera una energía que está bloqueando ahí algo pues en el cuerpo. Entonces por eso es la ira. Y a veces la gente tiene un dolor tan fuerte. Se ha visto que una cosa que duele tanto es el dolor de riñón y la vesícula, ¿sí? Es un dolor tan fuerte, mis hermanos. Yo he ido a orar por gente que está con problemas en riñón,
Y lo que le pido al Padre con toda mi alma, antes que cualquier cosa, es, Señor, por favor, en tu gran bondad y misericordia, yo decreto sanidad. Pero si la gente no va a sanar, pienso yo en mi corazón, por favor, Padre, quita el dolor. Quita el dolor de Giancarlo, Padre. Quítalo, Padre Santo, todo tú puedes quitar ese dolor de su alma. Tú sabes, Señor, por qué está ese dolor, pero tú puedes perdonarlo. Tú puedes, Señor amado, desarraigar toda iniquidad. Todo dolor, Señor, que está pues causándole a ese varón, Señor, tanta situación que quizá ha vivido la familia, Padre, por favor, te lo pido. Porque yo sé, mis hermanos, que cuando yo he ido a orar es gente que tiene problemas en el riñón o en la vesícula. La gente da alaridos. Yo misma tuve un golpe que me golpeé la vesícula. Mis hermanos, yo sentía que no podía ni sentarme, ¿ven? Me quería así como agachar y aquel dolor, que me sentía que me jalaban hasta que me llegaba al riñón. Sentía que me paraba, pensaba para pararme, porque sentía que al pararme me jalaban, como que era, pero yo sentía, mire, un dolor que hasta me asfixiaba. Ay, hacía oficio porque sentía que no aguantaba el dolor y era una cosa leve. Y ahora la gente que tiene un dolor porque está pues con algo muy mal en la vesícula, me imagino el dolor que tiene. ¿No? Uh-huh. Doctora, yo lo vi. Sí. Yo lo vi con mi mamá. Doctora, ella llegó a un punto que decía que esos dolores duelen más que los dolores de parto. Y ¿Sí? decía, hija, es que prefiero irme a estar padeciendo esos dolores. Sí, es que esos dolores, decía ella, me llegan hasta el alma. Sí, pues. Y doctora, yo le oraba al Padre por misericordia y se logró controlar, ¿verdad? La tuvieron que operar, doctora. Sí. O sea que como dice usted, fue un dolor, pero desesperante, a tal grado que deseara ella partir. Sí, fíjese que, por ejemplo, yo a veces, Cori, voy a orar por gente que nunca se me olvida un hombre que oré, pero mis hermanos, cuando me vio, yo pienso que solo abrió los ojos para que yo lo viera y que pudiera yo pues poner atención, y me dijo, por favor no vaya a orar porque yo sane, porque ya no aguanto más. Quisiera que en ese momento usted orara para que yo parta y que en ese instante yo partiera. Usted no sabe el dolor que yo siento, me digo, sudo del dolor y no puedo gritar porque mi mujer se enoja. Imagínese, porque mis hijos, ay, por favor, cállate, papá, es que ya nos aburriste. Y no saben ellos el dolor que yo tengo, pero era un hombre como que era esqueleto ya. Y tenía sudada la frente, fíjate, el sudor que tenía, pero que era del dolor que tenía. Yo pienso que tenemos que tener como compasión, como yo voy a compartir el día viernes, ¿no? Que tenemos que revisar nuestra vida, cómo está nuestra compasión en esta tierra, si hemos sido compasivos con los que sufren, con los que tienen menos bendición que nosotros, ¿no? Si tenemos misericordia de ellos, porque a veces la gente no tiene empatía para nada. Y a mí me causa mucho dolor ver a eso. Entonces, mis hermanos, pero yo pido por favor que tengamos un poco de misericordia con esa gente, pero siempre todo empieza porque a veces la familia no corrigió. Y nos vamos con esa rabia, con esa cólera al otro mundo, pues entonces, y pensamos que ahí terminó todo. No, el problema es que si no corregimos nada, si no pedimos perdón especialmente, eso va a pasar a la generación. A la próxima. Y algo que usted ha enseñado también en estos ministerios poderosos, doctora, que cuando una persona sufre demasiado es por el dolor generacional que provocaron sus antepasados. Fíjate que a veces, yo a mis hermanos pues he conocido en lo personal así, porque me lo han dicho mujeres, pero yo sé que no me están mintiendo, porque yo miro el deterioro de su físico, cómo están ellas, unas patojas que quizás eran unas señoras bonitas y todo, cómo se deterioran, por el maltrato que les dan. Pero mire, un maltrato que les dan, tratándolas de lo peor, y son sus compañeras de hogar, las madres de sus hijos, y las tratan de una manera que da tristeza, mis hermanos. Nada de respeto para ellas, nada. Y lo peor es que esta gente la que más sufre cuando va a partir. Si no pide perdón y misericordia, y así perdón, por eso es que me gusta mucho la palabra de Dios, porque cuando los amigos de Job le fueron supuestamente con Dios, quizá para pedirle perdón, le dijo él, a ustedes vayan con mi siervo Job, porque a él voy a oírlo. O sea que la gente que piensa que ir a pedirle perdón a Dios por lo que yo hice, no, tenemos que pedirle perdón a la persona a la que le hicimos daño. Y él ahí lo dice claro, ¿cierto?
Sí, pastor, es lo que nos ha enseñado usted, ¿va? Porque a veces por eso Sí. tenemos también juicio, ¿va, pastor? Pues tenemos pues. Porque no hemos perdonado, no hemos pedido perdón de corazón, por eso usted nos enseña la corrección, que Sí. es realmente que podamos arrepentirnos de corazón, pedirle perdón a Dios y también a la persona, y que cambiemos, ¿verdad? Porque tenemos Sí. que cambiar nuestras actitudes, nuestro comportamiento con ellos, ¿verdad? Sí. Y otra orden, doctora, que dio el Padre es que visitaran a sus siervos, pero que le llevaran ofrendas. Sí, pues, así es. Porque las ofrendas quita eso también estirpa esa iniquidad que traemos. Sí, porque ¿verdad? ahí leamos, por ejemplo, empieza en Job capítulo 42, que le dijo que fueran con el siervo Job, pero que le llevaran una ofrenda. ¿Ya ven? No es nada más que yo voy a ir. Mire que una vez me dice una persona a mí, ¿sabe cómo llegó mi hijo a pedirme a mí perdón? Mira, mamá, en la iglesia me están insistiendo a mí que, pues, no iba a la iglesia mía. Yo había un retiro y me dijeron que tenía que pedirte perdón porque yo te he tratado mal. Pues mira, mamá, yo lo que creo es que vos te lo mereces, ¿verdad? Así es que cumpliendo, pues discúlpame, pues. Y esa no es una forma, mis hermanos, de llegar con una madre que se ha ofendido, que se le ha hecho daño, dice, hablarle de esa manera. Tenemos que buscar una forma de sentirnos perdonados realmente. Vamos a leer. Está en el verso 7. Sí, 42. sí, 42:7. Capítulo 42. Yahvé, después de hablarle así a Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Me siento muy enojado contra ti, contra tus dos amigos, porque no hablaron bien. Es que fíjate que a Dios le cae mal, le molesta, mis hermanos, que la gente, imagínense cómo se siente Dios, mis hermanos, cuando mira que un hombre está maltratando a la mujer, a la madre de sus hijos, y dice que cuando el hombre le vaya a pedir pues a él algo, algún milagro, alguna sanidad o algún favor, no lo va a escuchar si se presenta después de haber maltratado a la esposa, fíjate. Doctora, dice la palabra que tiene cielos de hierro y de bronce, Sí, ya ves. cerrados. O sea que cerrados. Cierra la Y puerta. yo pienso que la gente ni siquiera eso entiende, siquiera por eso tener el temor de Dios y decir, y también hay mujeres que maltratan al marido. Mis hermanos, yo conocí una señora que nos invitaron con mi esposo pues a una reunión y me recuerdo que llegamos, pero yo me quedé asustada que llegó el esposo y como que andaba un poquito tomado, ¿no? Entonces ahí dice, ¿y el carro? Ay, fíjate vieja que se lo dejé, no sé. ¿Y cómo sos de no sé cuántas de toda la gente? Y semejante idiota, mira, le dijo al hijo, andate con ese burro a buscar el carro. Y así, mire, y ojalá que, pero estaba la mujer, mis hermanos, pero que es fuera de sí. Y fue el pobre hombre a buscarlo y no lo encontraba. Y ella ya no tuvo ni atención a la gente, no que ya lo encontraron. ¿Y dónde lo dejaría este? Pero así las tapas que decían, no le daba ningún temor de Dios de este varón. Y parece que él pues ya murió, el varón murió primero que ella. Pero ella lo maltrataba. Y yo me quedaba asustada que él entró después ya cuando lo habían encontrado. Pero ella no le pasaba la rabia y seguía hablando, por favor, tranquilízate, mira que hay gente, por favor, así. Y así él, bien educada, Perea, ni por eso entendía. Entonces, mis hermanos, de veras tenemos que aprender pues a ser más respetuosos con el ser humano. Y no sabemos que estamos hiriéndole sus células. Las células están escuchando lo que está diciendo. Y están pues mutándose, por eso vienen los cánceres y todo eso, porque lamentablemente la que muere es la persona que fue agredida. Porque sí, así es. Sí, y si no perdona. Y si además le agregamos que la mujer se llena de tanta rabia que no perdona, ¿verdad? A veces yo una vez le dije a una persona, mira, vas a hacerle algo a tu marido para su cumpleaños. ¿Y si eso no se lo merece, mes? Ay, padre. Ya vio, durmiendo con el enemigo entonces. Ay, no. Porque no hablaron bien de mí, como lo hizo mi servidor Job. Por lo tanto, consíganse 7 becerros, 7 carneros. Es que fíjate que la gente, yo insisto, miren mis hermanos, yo no entiendo, Padre mío, porque la gente eso no lo entiende. Yo no entiendo por qué la gente no entiende de que Dios cuando las cosas se arreglan con ofrendas, pues. Amén. Fíjate tan tremendo que es Dios. Así como usted nos dijo en estos días que Jacob llevaba presente para resolver, porque tenía Sí, pues. miedos Sí, de que su hermano lo fuera a matar. sí, que lo fuera a matar y sin embargo cuando él, fíjese que solo con la intención de preparar un montón de ofrendas para su hermano, el hermano lo recibió con abrazos, pues. Calmó la Porque, ira. porque Dios pastor. calmó la ira de él a través de una ofrenda.
Sí, Por eso dicen que la dádiva del hombre le ensancha su camino, ¿eh? sí, Porque lo hace pues como quitarse todos los obstáculos. Fíjate, la dádiva sí, del hombre. sí, nos contaba una hermana que dice que como tenía problemas con otra hermana en una iglesia que asistía antes de llegar a Casa de Gracia y Fe. Ay, no había qué hacer, dice que siempre le daba regalitos y regalitos y regalitos, y todo dice que eso la fue suavizando a ella, después se quedaron a ser amigas, dice. Sí, pues es que Sí, es una cosa son que a mí me estrategias, impresionó. ¿verdad? Eso. La dádiva del hombre le ensancha su camino. Como que dice, en la ofrenda le quitó todos los obstáculos que tenía. Sí, amén. Qué interesante, a ver. Así es que mis hermanos aprendamos. Pero la gente, pues, es que la pastora siempre habla de ofrendas. No, porque yo lo he visto en la Biblia. Aquí estamos hablando de que Dios estaba muy enojado con los amigos de Job porque estaban hablando de él, cosas que no eran ciertas. Y eso tiene mucho la gente que oye tronar trompetas y la sigue tronando y no averigua si eso es cierto. Y al fin y al cabo, hermanos, ¿qué nos importa a nosotros? En vez de tener misericordia para la gente que está siendo señalada, Sí. ¿verdad? En vez de orar por ella para que Dios la proteja y la guarde, no, señalándola también nosotros como que nos constara Sí. que esa persona hizo algo. Sí, mire la ira de Dios. Aquí dice mi ira, fíjese, se encendió, o sea que es algo fuerte. Sí, o viene pues la ira, y la ira quiere decir el juicio de El Dios. juicio de Dios. ¿Ya Y ves? está el juicio encima de la persona. Sí, ajá. Sí. Doctora, otro ejemplo que nos ponía usted en las Fíjate, enseñanzas. Cori, que la gente me puede decir, ay, la pastora, ¿cómo habla de eso? Sí, señores, porque es lo único que lo va a hacer cambiar a usted. Mire, ahí lo que dice, la dádiva del hombre le ensancha su camino, le quita los estorbos, fíjese, hace que tenga un camino tan amplio para pasar hasta corriendo. Fíjese, y la gente no entiende eso. O sea que no es que a mí me gusta estar hablando, sino que la gente a veces no da soluciones, solo dice, perdonemos hermanito, pero no es eso. Hay que como corregir lo que hice y también reparar. ¿Ya vio? Y se repara con una ofrenda. Ujú. Aquí la reparación fue una ofrenda, ¿eh? Sí. Dice, ¿Ya? 7 becerros, 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ahí está. Ofrecerán un sacrificio de holocausto, mientras que mi servidor Fíjate que rogará por hay una cosa aquí que la gente no entiende también. Le quiere que Dios le libere de alguna situación, de algún juicio que tenga, quizá en un juzgado y todo, en cualquier lugar que tenga un juicio, pero usted es siervo de Dios, mi hermano, de veras es siervo. Porque siervo no es solo llegar a la iglesia y sentarse, ¿ve? Usted va a ser siervo cuando usted ore por los enfermos, por los necesitados, los visite, cuando usted tenga de Dios misericordia, cuando no los señale, cuando usted realmente sirva a Dios con su forma de ser y sirva a Dios hasta con sus bienes, ¿no? O sea que siervo no es nada más que yo diga, yo soy siervo de Dios y ni siquiera soy capaz de ir voy a quizá pues a servir a la iglesia y solo con mi uniforme ahí hacerme presente, pero voy temprano, como en otras iglesias. Yo, mis hermanos, cuando iba pues a la iglesia a servir, me recuerdo que con mi esposo nos íbamos bien temprano, teníamos que llegar a las 6:30. A Noel quería que llegáramos pero súper temprano y me decía que tenía que llevar un trapito de mi casa para limpiar los sillones y todo, para sacudirlos, y que viera si no había ahí, como había habido servicio el sábado, él quería que recogiera todo lo que habían dejado ahí tirado, todo, y decía, y tiene que llevarme, decía, pues, olas, ¿verdad? Para darle a la gente. Pero él quería, pues, que limpiáramos casi todo el sector que nos... Sí, decía, perito, pues, que fíjese que todos tienen una parte que hacer. No, usted no diga nada, porque si es servir a Dios, tiene que hacerlo con amor. Pero hasta la partida de mi esposo aquí de esta tierra fue con tanto amor de Dios, porque no sufrió nada. Él no estuvo un día en un sanatorio, nada, simplemente se fue. Doctora, y él partió con el beso de Shekinah. Sí, porque Y también mucha gente Sí. llegó a ese funeral. mucha gente Ya ni cabían. estaba la funeraria. Fíjate que solo él estaba ahí esa noche, y estaba el funeral Reforma lleno. En la zona 9 no cabía más. Había gente de todos los departamentos de Guatemala, porque él era el director de hombres de negocios. Y había muchas personas también, doctora, que él había rescatado de alcoholismo. Sí. No rescatado porque él no puede hacer un rescate, ¿verdad? Pero sí él los había invitado, pero se iba a recoger en su carro para donde estuvieran tirados. Y siempre dio Y seguimiento. se los llevaba, si les daba seguimiento, los invitaba a los desayunos, a los almuerzos, para que siguieran ellos oyendo palabra. Entonces él tenía como
como no le importaba pues invertir en el reino, porque bastante sabía que era dinero. una inversión del reino. Pero mis hermanos, él pudo corregir tanto con eso, fíjense. Amén. Corrigió. Él pudo corregir algo. Yo como terapeuta le doy gracias a Dios, y como sierva de Dios no digamos, pero sale porque aquí dice a mi siervo Job, Dios lo hizo claro. ¿Por qué? Porque mucha gente se considera sierva y no. Yo voy a servir un domingo a la iglesia y no soy capaz de llegar más temprano para ver si la iglesia está limpia, barrerla, limpiarla, ir a ver cómo está todo, ¿va? Van a Santa Cena, voy a traer, pues ¿quiénes vamos a? O sea, los servidores, quienes vamos a llevar el pan. O sea, tener una organización, ¿va? Si somos servidores, pues que el jefe de servidores nos diga que como es el líder, ¿va? Que nos diga, mire, cómo vamos a hacer esto. O sea, pero como servidores, pero un servidor nada más, fíjense que Ríos Montt, yo leo, pues conozco la vida de él un poquito, pero yo sé por gente que estuvo en Verbo, que él llegaba hasta limpiar los baños. Sí. Y siendo un hombre general del ejército que había sido servido, él llegaba hasta limpiar los baños, ver que estaban todos limpios y todo. Y era un hombre, pues, y hay gente que llega solo a hacerse presente, pero es incapaz de ir a agarrar una escoba, hacer algo, y cuando se termina el servicio, dejar limpio todo. Sí, así tiene que ser. Porque tiene que quedar todo limpio. Entonces, si yo quiero que Dios, de la liberación venga de Dios, tengo que ser un buen servidor. Amén. Ahí es donde Dios interviene. Pues él está aclarando aquí, que a tu siervo Job, él no va a permitir que le pase nada. No. O sea que él estaba en las manos de Dios y solo lo que él le permitía al diablo hacer, lo hacía, y si no, no, porque él era un siervo. O sea, el Padre lo reconocía como su siervo. Sí. Y cuando somos sus siervos, Dios va a permitir que nos pase solo lo que él quiere. ¿Verdad? Así es, ¿Mm? así es. Mientras que mi servidor Job rogará por ustedes. Ustedes no han hablado bien de Ahí mí, está, ¿eh? como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración. Sí, pues. Doctora, o sea que Job tenía mérito. Sí, es que no es que eso es, mija, por eso, porque era un ser. Mira, solo con que él ayudara a los huérfanos, a las viudas, ya era un siervo de Dios. Sí. Porque dice que el que da al pobre le está dando a Dios. Entonces él estaba dando a Dios y él era siervo de Dios. Eso se llama sedacá. Amén. Vea que es una parte de la sedacá que se tiene que ayudar al más necesitado, al que no tiene nada. Y también pues darle a Dios primero como es el diezmo. Entonces aquí estamos hablando de que él estaba sirviendo a Dios, y sirviendo a la viuda, al necesitado y también al extranjero. Sí. Ujú. Ujú. Que si yo ayudo al extranjero estoy sirviendo a Dios, ¿ya ves? Pero la Amén. gente quiere que Dios le conteste y nunca es capaz de darle, pero ni siquiera, yo miro pues que hasta fichas de un quetzal llevan a veces en los carros para dar una ficha. Sí. Y a veces, yo me recuerdo que en una parte, antes de llegar a la iglesia, en la parte de la zona, no me acuerdo, pero era la zona 9, había un señor que no parecía que fuera como que era pordiosero. Mendigo, ni nada. Sí era un hombre muy, como que era un europeo, Ujú. que estaba pasando por un mal momento aquí en Guatemala y con la gorra casi así porque le daba pena. Entonces yo pues cuando vi que era extranjero reconozco lo que tengo que hacer con él y yo le pregunté qué necesidad tenía, entonces solo se hizo así y le di un billete, ¿verdad? Y me dice, ay, gracias, no sabe cuánto se lo agradezco, ¿no? A saber qué necesidad tenía. Saber qué necesita. Y como lo miraban extranjero, a saber si le daba a la gente. Sí, Y la no, Biblia dice que tenemos que ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Así es que yo soy viuda. Amén. Le leo lo de la dádiva. Solo Sí. voy a leer lo de la dádiva Es del que hombre. la dádiva del hombre es algo Sí, precioso. Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le abren el camino y lo llevan hasta la presencia de los grandes. Ya ves, fíjate. ¿Y qué más grande que Dios, dice? O sea que una ofrenda me lleva hasta la presencia de Dios para que Él me conteste en alguna petición. Sí. Es que es algo tan importante y una dádiva es que yo pues realmente diga, a ese señor es extranjero, le voy a dar no un billetito de quetzal ni nada, sino que le voy a dar lo menos 100 quetzales o más, o 200 pues. Y si tengo más y el Espíritu me lo pone, dárselo a Él. Pero tenemos que actuar así. Pero la gente no es así pues, sino que saca la ficha más pequeña ahí. Sí, llevan las de Quexal. ¿Sí, verdad que es cierto? Sí,
Ajá. Como dijeron en un testimonio que a veces la persona saca billetes grandes. Ay, que el Señor te reprenda. Sí, pues. Dice en el verso 9, Elifaz de Temán y Bildad de Suaj y Sofar de Naamat fueron a ejecutar la orden de Yahvé. Y Yahvé los perdonó por la consideración a su siervo Job. ¿Ya ves? Pero fue porque, como al llevar esa ofrenda, entonces, Tenían derecho a pedir. exactamente, ¿ya ves? Sí. Ajá. ¿Y hay respuesta, doctor? Sí, es algo tan increíble, la verdad. Sí. Sí, es algo tan fuera de serie. De verdad. Proverbios 18-16 dijiste, ¿verdad? Sí. Sí. Ujú. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que leyéramos el Salmo 34 del 17 en adelante, al 18, ¿ves? Salmo 34, 17. Sí. Claman los justos y Dios los oye, los libra de todas sus angustias. Cerca está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu humilde. Exactamente. Ahora, fíjese, pues, mira las categorías. Clama el justo y Dios lo oye. ¿Quién es justo? Porque justo viene de Sedek, Sadik, que Sadik es pues justo. Entonces, ¿de qué viene? ¿Qué esa es la raíz de Sedek? Sedek, Sadik, ¿no? Entonces, ¿quién es un justo? El que da sedaká. Amén. Él es el justo, el que hace sedaká. ¿Y qué es dar sedaká? Pues darle a Dios lo que es de Dios y darle pues al César lo que es de César y darle a la gente muy necesitada, que no te va a poder pagar nunca porque no tiene cómo, pero tú le aliviaste algún dolor, le aliviaste alguna pena, ¿ya ves? Y eso Así es lo que es. significa sedaká. Así Entonces, es. pero viene la palabra sadik o sedek, que significa justo o justicia, ¿no? Amén. Gloria a Dios, ¿va? Sí, porque aquí dice, claman los sadiquín, Ahí los está, ¿ve? justos, y Yahvé los oye, los libra de todas sus angustias. A los justos, ¿ya ves? Y justo es el que hace justicia pues social en este caso, que mira al pobre necesitado, que quién lo va a ayudar. O sea que eso es ser uno justo. Y si uno Sí. como pariente, como parte de la familia de él, puede hacerlo, decir, mira, te voy a regalar un carro para que es un instrumento de trabajo tuyo para que trabajes. Sí. Y no me lo tienen que pedir, porque yo estoy viendo que, póngase Es que una fuera necesidad. un taxista, un chofer, pues yo le voy a dar el instrumento para ganarse la vida, Sí. para sustento. ¿Ah? Sí. Prácticamente se le está dando sustento a él Sustento para él y su y familia. para ¿va? su familia. Entonces Sí. entonces eso paso yo a ser sadik, ¿ya ves? Sadik. Sadik, ujú. Ajá. Sí. Y sobre la cabeza del sad está toda clase de bendiciones, toda. Amén. Sí. Y Salmo 34, 18 dice, Sadi dice, cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu humilde. Sí. Sadi es espíritu humilde también. ¿no? También sí, pues. Tiene que tener espíritu Tiene- humilde. ¿va? sí, para que Dios pues lo escuche, porque a Sí. veces, porque la gente no entiende lo que es la humildad. La humildad es totalmente algo diferente. Vamos a leer ahora, mis hermanos, el Salmo 21, Apocalipsis 21, del 3 al 4. Apocalipsis 21, 3. Sí. Y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí el anciano de Dios con los hombres, y él morará en ellos, y ellos serán su pueblo. Perdón. Y oí una gran voz en el trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará en ellos, y ellos serán su pueblo. Y fíjate quién era el tabernáculo de Dios. Cristo. Era Cristo, mis hermanos. Entonces imagínense que yo tengo la presencia de Cristo. ¿Cómo es que voy a ser una mujer todavía que tenga muchos problemas para controlar mis emociones, para controlar mi lengua, para controlar muchas cosas que debo de controlar? Porque Cristo está en mí. Era presencia del mismo poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Tengo que ser una mujer totalmente cambiada, Amén. porque la presencia del Cristo está en mí. Y Él es el verbo que se hace carne, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la plenitud de la deidad. Amén. Entonces Él es el que está en mí y tengo que ser una mujer diferente, mis hermanos. Y si yo tengo a Cristo, pues yo sé que difícilmente voy a estar padeciendo tanto dolor, tanto problema, porque voy a llegar como dicen,
Cuando uno pesa los más robustos, ¿a qué edad llega? Dice 70, 80, 60, 70, 80, 70 y 80, los más robustos. Sí, pues. Sí. No Y sé, aquí, muchos dicen que pueden llegar hasta 120. Bueno, hay si yo, personas que han llegado a más de 100. si yo llegara a más de 100, pero bien, pero buena, sin que me esté ahí temblando y sin que padezca de dolores, pues qué bueno, pero yo no quiero llegar así si voy a tener problemas, pues, enfermedad. Problemas de salud. Porque la gente dice, gloria a Dios que mi mamadita tiene 90 años y la pobre viejita no se puede ni mover. Sí, es cierto. Siento, yo prefiero pues que Dios no me lleve a esa edad, sino que si yo voy a estar bien hasta tal edad, pues que hasta ahí. Así. Que Dios, papito lindo, que me oigas y que tengan misericordia de mí. Sí, pues. Sin dolor ni nada. Doctora, Sí. pero yo he escuchado también que dicen que cuando un sádic enseña los secretos y los misterios, no puede partir de la tierra porque está siendo de bendición para muchos. Sí, así es. Pues que Dios me dé toda la sabiduría para que yo sea de bendición para muchos. Pues que Dios me dé que de verdaderamente me dé inteligencia y sabiduría, porque Dios sabe que a mí no me gusta, pues como no es por mí que yo quiero hacer algo, sino que porque a mí me nace que la gente conozca tanta cosa para sanar y Amén. para ser libre. Amén. Sí. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí el tabernáculo de Yahvé con los hombres, y él morará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahvé mismo estará con ellos, y será su creador para ellos. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a leer Jeremías 4 del 1 al 14, porque yo quiero que usted sepa de dónde vienen los problemas, porque es que la gente a veces tiene tanto dolor y tanto sufrimiento en el alma, pero ahí está la respuesta. Yo quiero que la oigamos porque después vamos a orar por usted para que Dios tenga misericordia, mi hermano, para que Dios tenga compasión y misericordia en nosotros de veras, ¿sí? Amén. Jeremías 4:1. Vuélvete, oh Israel, vuélvete a mí, dice Yahvé. Si quitas de mi presencia tus abominaciones, ¿no serás perturbado? Fíjate, Y- pues, que esta es La unidad. la unidad. Quiero que leas despacio. Amén. Jeremías 4:1. Vuélvete, oh Israel, vuélvete a mí, dice Yahvé. Es que la gente toma como que volverse a Dios es solo ir a buscarlo. Volverse es cambiar radicalmente, que uno haga un techubá. Y Amén. techubá, que significa que uno tenga un arrepentimiento de lo que hizo, que pida perdón y perdone. Por ejemplo, de nada sirve que yo tenga un arrepentimiento, pero que sea incapaz de ir a pedirle perdón a la persona que le hice tanto daño. Quizá fue una mujer, quizá fue un hombre el que le hice tanto daño. Quizá me casé con alguien y le hice tanto sufrir. Entonces yo tengo que ir a pedirle perdón, y si no tengo acceso, pues mandarle llamarlo o ver qué hago para pedirle perdón, y si no lo logro encontrar porque sabe dónde está, pues hincarme en la presencia del Padre y confesar ese pecado y pedir perdón. Pero yo tengo que hacer teshuvá, ese es volverse a Dios, porque no nos podemos volver a Dios con un montón de comportamientos que no son correctos. Ahí lo dice Isaías 58. Sí, así Ustedes lo me dice. piden a mí buenos justos juicios, me piden a mí que los sane y todo, y como que fuera gente que quisiera todo lo bueno. ¿Es? Quisiera ser acá. Sí, pues quisiera sedacá, ¿ya vio? O sea que, miren mis hermanos, ¿por qué la sedacá la habla Dios ahí? Porque como que fuera un poco, tuviera un poco de misericordia para con la gente necesitada, con esa gente que tenía que haber entendido que se portaba así porque tenía muchos problemas. Ya ves, ese es sedacá también. Sencillamente, pues la gente tiene muchos problemas. Yo una vez, mis hermanos, empecé a observar a una persona que era demasiado como violenta y reactiva. Entonces me tomé un poco la molestia de preguntar pues a la familia que cómo había sido la familia de esta persona. Y él había vivido en un entorno tan violento, de mucho golpe del papá, ¿ya ve? Que el papá no se le podía ni hablar porque agarraba lo que tuviera en la mano, se los estrellaba en la cara, aún comiendo los pobres muchachitos. Entonces él había tenido pues una vida muy dura, ¿verdad? Él había sufrido mucho de niño. El papá tenía preferencia por una persona del hogar, y a él, siendo un joven, no le compraba pero ni una chumpa, nada. Entonces
él estaba muy herido en todo eso. O sea, a veces tienen un comportamiento de mucha ira, de mucho enojo estas personas, y uno debe de pedirle a Dios sabiduría para poderlos tratar. Así es. Leo aquí. Dice en Jeremías capítulo 4, verso 1, versión Jerusalén. Si tú quieres volver, oh Israel, dice Yahvé, si quieres convertirte a mí, si alejas de mí tu vista, tus sucios ídolos, ya no tendrás más que esconderte, dice, de mí. Si juras por la vida de Yahvé con verdad, con derecho y con justicia, entonces serás para las naciones, para todas las naciones, bendición, y serás y verás mi gloria. Hasta 14. Porque así habla Yahvé a los hombres de Judá y de Jerusalén. Aren profundamente sus campos para que no siembren en la maleza. Oh, habitantes de Judá y de Jerusalén, circuncídense por Yahvé, purifiquen sus corazones, y no sea que mi ira se propague como el fuego y arda, sin que nadie pueda apagarla a causa de sus malas acciones. Publíquenlo en Judá y que se oiga en Jerusalén. Toquen la trompeta en todo el país. Griten a voz en cuello y digan: juntémonos y entremos en la ciudad fortificada. Alcen banderas como señales hacia el lado de Sión. Yo siento que está un poquito complicada esa Biblia. Amén. Aquí, por ejemplo, en la Valera está tan sencillo. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Y si vuélvete a mí es eso. Quiero que hagas un teshuvate, que tengas un arrepentimiento, que pidas perdón, que hagas sedaká. Eso es lo que significa eso. Y dice, y si quitares de delante de ti tus abominaciones y no anduvieres de aquí para allá. Sí, pastora, porque es importante corregir, porque uno sabe que si no corrige, entonces más adelante va a brotar esas raíces que tenemos de rebeldía, ¿va? Porque Sí. realmente la rebelión es algo tremendo que tenemos que trabajar todos para que nosotros Sí. aprendamos a ser obedientes, porque el pueblo de Dios siempre Dios les decía porque se han rebelado, ¿va? Sí. O sea, siempre era la rebeldía y siempre estaban rebelándose en contra de Dios y de los líderes. Sí. Entonces, si queremos nosotros realmente tener cambios y transformaciones en nuestras vidas, tenemos que obedecer, ¿va? Y sí, fíjate que dice, y no anduvieres de acá para allá, ¿ya ves? Sí, por lo O sea mismo. que es una inestabilidad. Sí, pues, con una mente dividida. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar, yo estaba trabajando en una empresa, pero mis hermanos, yo miraba que a mí me llamaba mucha gente para que fuera a orar por ella. Y a mí me daba compasión y yo pues dije, mejor renuncio de aquí porque estoy trabajando. Entonces yo dejé mi trabajo para dedicarme al Señor, porque no podía estarme robando el tiempo de alguien que me estaba pagando, ¿verdad? Y si yo voy a una iglesia, tengo que respetar la doctrina de esa iglesia, tengo que ser, pues estar ahí, pero no estar pues escuchando un montón de voces, porque entonces me van a dividir la mente, porque a veces tenemos diferente criterio y teníamos que, porque a veces quizás entendemos en un nivel tal o oímos a otras personas que de ahí sacamos la doctrina que damos y no es así. Entonces dice, y jurares, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriará. Porque así dice el Señor Yahvé, de Jerusalén harad campos para vosotros y no sembréis entre espinos. O sea que esa gente vive sembrando entre espinos. Pues. Dice, circuncidaos al Señor. Mis hermanos, la circuncisión que habla aquí el Señor es del corazón. Quitad el prepucio de vuestro corazón. Mire, es tan importante la circuncisión del corazón, limpiar mi corazón sencillamente. Yo le digo a usted que yo no le voy a estar hablando con expresiones así, pues de hebreo cuando yo hablo de esto, sino que limpie lo malo que hay en su corazón, lo sucio que tenemos, porque recuerdo que el corazón es un recipiente de todo lo malo y de todo lo bueno. Sí. Del buen tesoro del corazón el hombre saca todo lo bueno, pero del mal tesoro saca todo lo malo. ¿Ya vio? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces tenemos que quitar todo el prepucio de nuestro corazón. ¿Estamos Amén. entendiendo? Entonces yo les ruego por favor, mis hermanos, que tengamos este entendimiento. Le sigo Dice, leyendo si quiere. ujú, 4. Circunciden para Yahvé, quiten el prepucio de su corazón, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, para que mi ira no se encienda como fuego, y los queme sin que nadie pueda apagarlos, por la maldad de sus acciones. ya ve. O sea, pues que Las que está hablando de las acciones, de lo que yo hago, mis hermanos, de lo que yo hago. Hay que, o sea que también la maldad de las acciones puede ser lo que pienso, lo que digo y lo que hago y lo que siento. Son 4 cosas lo que tenemos que revisar en nuestra vida. La gente le gusta, por ejemplo, un programa donde yo diga, hermano, el Señor te va a sanar ahora, que no sé cuánto, sí, pero te va a sanar totalmente, hermana y hermano, cuando tú corrijas, fíjate. Así es. Cuando revises tus pensamientos, tus sentimientos, lo que hablas, lo que tú oyes, lo que tú dices, lo que tú sientes, entonces el Señor te va a cambiar toda la vida. Y te lo digo porque a mí me ha pasado eso. Amén. así Doctora, es. o sea que una persona se puede estar cambiando cada poco de, por decirlo así, de religiones, de iglesias, pero si no repara su vasija, Sí. nunca va a haber verdaderamente esa restauración en su casa ni en su familia. No, pues así es. Yo por lo menos, mis hermanos, que tú pasé por un tiempo que a mí me daba mucha vergüenza, porque yo era una persona profesional con mucho conocimiento académico, pero yo sé que le había fallado a Dios, pues en el sentido de que pensaba que lo que conocía era porque mi papá era un hombre muy inteligente y que de él había yo heredado la inteligencia, y no fue así, porque eso lo da Dios, el entendimiento espiritual lo da Dios. Amén. Hasta que yo entendí que lo que yo tenía era porque Dios en su gran amor y bondad me lo había dado, no mi padre terrenal. Él tenía algo natural, pero yo entendía cosas más allá. Yo pensaba pues que, como yo pues en la iniciativa privada me iba re bien, es que mi papá, como era un hombre tan inteligente, decía. Hasta que yo reconocí que Dios es el que tiene misericordia. Y es el Amén, que así da es. a quien Él quiere. Amén. Entonces yo dije, le pedí perdón a Dios y mire, todo cambió para mí. Amén. Todo. Reconocí que yo había sido una soberbia pensando así. Esa es una soberbia horrible. Así es. Entonces yo reconocí, mi hermano, con todo mi corazón, y por eso digo que yo lo viví. Pasé 2 años así sin trabajo, ¿ve? Y tengo amigos y parientes que estaban en empresas así bien altas, y los iba a ver, y más bien me miraban como que yo sabía que no me iban a dar, ¿no? Así. Jeremías 4:5. Declaren esto a Judá y háganlo oír en Jerusalén, diciendo: suenen el shofar en la tierra, clamen en alta voz y díganles: reúnanse y entren en las ciudades fortificadas, levanten bandera en Sión, huid, sean fuertes, no se detengan, porque del norte haré venir mal y gran destrucción. Sí. Fíjate que quiero leer eso porque eso era lo que yo quería leer, y parece que me equivoqué, que era Jeremías 4 del 14 en adelante. Lava tu corazón de maldad. ¿Viste? ¿Ya vio? Lava tu corazón, porque es cuando uno circuncida el corazón. ¿Y cómo puede lavar uno su corazón? Porque la gente me lo pregunta. Mis hermanos, con la palabra de Dios. Oiga, Amén. palabra de Dios, oiga, Amén. palabra. Oiga, palabra de restauración. Pero dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta Amén. cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Eso. ¿Ya ves? Esto, ¿ves? Pensamiento de Ese es lo que yo quería. Pensamientos llenos de maldad y llenos de corrupción, ¿ya veo? Sí. Como ahora que está tanto el tiempo así, que tanta gente con pensamientos de corrupción tienen, con Sí. pensamientos de maldad. Que mire ese niño pues que mató a este montón de muchachitos. Ay, qué tremendo. Dice, ¿cómo fue que ese niño lo pensó bien? Sí, eso Es lo cierto tenía que es cierto que él planificado. venía con un montón de problemas y con mucha injusticia, pero no tenía derecho a matar a un montón de inocentes, pues. No. También te vi, no es la historia, es la verdad de un señor que era esquizofrénico. Y la gente esquizofrénica viene como producto de obsesores y vengadores de la sangre, de atormentadores, que vienen a como atormentar a la gente
porque vienen heredando cosas que ellos hicieron. Entonces vienen a atormentarlos, fíjate. Sí. Y me recuerdo que ese muchacho iban solo adolescentes, porque eran de un colegio. Iban un montón de adolescentes. Y viene y se le ocurre no sé qué hacer en el avión y matar a todos. Padre Sí. Santo. Él mismo decidió matarlos a todos. ¿ves? Ay, no, Padre. Pero él pues, o sea que hizo que como que el avión se viniera en un lugar donde no iba a ser imposible que se salvara. Y él Sí. también iba en avión. Él iba también. Ay, te murió conmigo. Y cuando examinaron, pues, cuando examinaron todo eso, se dieron cuenta, mis hermanos, que, perdone, que dice que el patojo era esquizofrénico. Sí, de plano. Y ese día no había tomado su medicina, pero él ya lo había anunciado a una familia, Ya. que él ya lo había anunciado, fíjese. Entonces, da tristeza, pues, que hagan cosas que no tienen que hacer. ¿Y que por qué? Porque no limpian su corazón y reconocen que tienen maldad. Uno tiene que reconocer, mis amigos, yo tengo maldad en el nombre de Jesucristo. Padre, yo quiero cambiar, quiero, Señor, ser diferente, pero la Sí. gente no corrige. ¿eh? Lo que dice usted que hay que reconocer que está dentro de nosotros. Sí, Porque cuando reconocemos, entonces pedimos perdón y renunciamos a eso, Dios nos limpia. exactamente. Por eso es que estar escuchando los temas, porque los temas tienen esa luz que nos van a llevar a Sí. nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿va, pastor? Sí, pues yo conozco mucha gente pues que está en otras iglesias y me escucha a mí. Ese es un ministerio de restauración del alma. Amén. Entonces, pero no es que se vayan a la iglesia ni que estén así, sino que ellos están en su propia iglesia. Yo les hablo claramente que se queden en su iglesia y que si quieren restaurar, porque simplemente, pero yo no aconsejo a nadie, pues así, o sea, pues que no, ¿cómo decirle? Ni me pongo a hacer cosas en contra de los pastores para que ellos, No. pues, no, yo no hago nada de eso. Entonces pero hay gente que si no está contenta en un lugar, pues que se vaya al lugar que le gusta, ¿ah? Así de sencillo, ¿ah? Que se vayan. Y sí, yo les exhorto a toda la gente que esté en las iglesias que si no les gusta el lugar ahí y viven escuchando a otros, ¿por qué no se van a otro lugar? Está acabado. Ahí sí que se acabó la bulla. Como dicen, no quiero decir en una palabra que decía mi papá. Sí, pero me dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas Ajá. salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Pero aquí había algo que dice, El 18. tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo Ajá. cual amargura penetrará tu corazón. Y aquí está diciendo después Jerusalén, mis entrañas, porque cuando tenemos maldad, la tenemos en las entrañas, ¿no? Sí, en sus lomos, dice, en las herencias las traemos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. O sea que era una maldad que tenía en el corazón, que es un cerebro también. El cerebro de aquí. El corazón es un cerebro y ese es otro cerebro. Sistema autónomo. Ajá. O sea que tenemos un cerebro pues en el plexo y tenemos un cerebro en el corazón y este cerebro. O sea que ahí había mucha maldad. Y aquí está hablando Dios pues que lo que tenemos que hacer, que tenemos que limpiar eso. Si no la gente va a seguir igual, ¿ya ven? Sí, pastor. Así, mis entrañas, dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra. ¿Ya veo? Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. O sea, mis hermanos, que eso es lo que anuncia, pues nos dice la palabra de Dios, que tenemos que limpiar el corazón. Yo quisiera que en ese momento oráramos, mis hermanos, porque tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos sanen. De veras que nos sanen. Y esa era la palabra, quizá me confundí de 1 al 14 y era del Sí, 14 en del 14 adelante. al 20, ¿va? Del 14 al 20, pues. Sí, de 14 al 20. Sí. Así es que, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Yo te ruego, Dios mío, Padre mío, por favor, que tu mano de bondad, Señor, esté sobre nosotros, Padre. Señor santo y amado eres tú.
Te pido, Padre, que cuando que usted, Señor amado, que la gente que está escuchando, ya pasó el seminario que hicimos, que compre CD, Señor, por el que es servidor, para que oiga, Señor, esas enseñanzas. Y te pido, Padre, que ese mensaje que estamos dando hoy, lo escuches tu alma, mujer y varón. Que tu alma lo escuche, para que llegue hasta las fibras de tu corazón y sea lavada tu alma de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión, de todo lo que te hace tanto daño a ti como hija de Dios o como hijo de Dios. Te ruego, Padre, que tengas por favor, Señor amado, misericordia de todos ellos, que uses tu misericordia, tu clemencia, tu amor perdonador, Padre. Y yo sé, Señor amado, que hay una mujer que me está escuchando, Padre, por favor, Padre, que está escuchando en este momento, Padre, que estoy mandando ese mensaje. Yo sé que ahí está esa mujer, Señor amado, y tiene esos dolores, Padre, por favor, pon tu mano divina, como dijo aquel centurión, solo di la palabra, Padre, y esta persona sanará. Solo una palabra tuya bastará para que sane. Dile, sé sana, mujer, sé sano, varón. Se quita de ti todo dolor, todo sufrimiento ahora mismo. Sé sana de eso que tienes en los riñones. Sé sana de eso que tienes en la sangre. Sé sano por el poder de la palabra y por el amor de Cristo. Sé sano de ese dolor de cabeza que estás teniendo y que has tenido por mucho tiempo. Sé sano ahora. En el nombre de Jesucristo, ordeno que todo espíritu de enfermedad salga de toda esa gente que está escuchando y que sean sanos de cualquier enfermedad que tengan. Esos riñones sean limpiados por el poder de la palabra. Ese hígado sea limpiado y sanado por el poder del amor de Cristo. Ese estómago sea sanado, Señor. Esa vejiga se pone en su lugar. Esa vejiga se pone en su lugar, Señor, por el poder de la palabra de Dios. Ese útero se sana ahora, Padre. Se sana ese útero. Señor, esos senos se sanan, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pido, Padre celestial, que sanes esos riñones. Padre santo, que sanes, Señor bendito, Señor amado. Esa vesícula, Padre, ahora es limpiada y sanada por el poder de tu palabra, Señor. Esos oídos, Señor, son limpiados y sanados, Señor amado. Esos ojos son ahora sanados por el poder de Dios y la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor amado. Gracias, amado Padre. Yo te pido que esos huesos sean limpiados, Señor, para que sea quitada toda artritis, toda artrosis, Señor, en el nombre de Cristo. Así como a mí me sanaste, no sé en qué tiempo me sanaste de esa artritis que yo tenía, Padre, que nunca volví a padecer de esos dolores. Yo te ruego hoy misericordia para quienes tienen artritis, Señor, artrosis y todo lo que tiene que ver con los huesos, Padre. Fibromialgia, Señor, quita todo dolor de los músculos de tus huesos y de todo, Padre, por favor, te lo ruego. Gracias, Señor. Te ruego que quites esas cargas de los pulmones, Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, yo sentía prácticamente como que Dios me estaba dictando lo que tenía que ir diciendo. Y sé que si salió de mi boca es porque Dios lo puso ahí. Y usted declárese sana por el poder del amor de Dios. Que Cristo Todopoderoso, que es la palabra de Dios, entre en usted y entre el verbo de sanidad que eche fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, Padre. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.